Comenzamos con la palabra de Marcos Lozada porque si bien estamos en cuenta regresiva en materia electoral, como decían nuestros abuelos, lo primero es la salud. En ese sentido, agradecerle a Marcos que se haya acercado a Los Turelos. Lo presentamos, gerente general del Sanatorio Allende, también presidente de la Cámara Empresarial de Salud de Córdoba, CAESCOR, miembro de la Unión Argentina de Salud e integrante de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, ADECRA. Muchísimas gracias, Marco, por acercarte a Los Turelos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, bien. Mira, para comenzar me gustaría hacer una analogía con lo que es la consulta médica y preguntarte por lo que se observa en muchos centros de salud de alta complejidad, en hospitales, muchísimos pacientes y turnos a 1 o a 3 meses. Eso sería como la sintomatología cuando uno va y le cuenta a un médico. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la causa? Es complejo, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un punto que pagamos las consecuencias de la falta de toma de decisiones y de orden del sistema de salud. En el año 2000, por ahí, empezó la emergencia sanitaria. En el año 2000, es decir, más de 20 años. Más de 20 años. Y la verdad que venimos con una emergencia sanitaria y no se han tomado medidas de fondo en el sistema de salud. ¿Qué medidas de fondo serían necesarias? Bueno, por ejemplo, estamos notando la destrucción del sistema en el interior, de las provincias y en el interior. Y cuando uno habla con los intendentes o con la gente que vive ahí, el problema es esta atomización y la falta de capacidad de elegir de la gente, con un montón de argumentos, pero vive, qué sé yo, 2.000 personas en el pueblo, tienen 20 coberturas médicas distintas, no pueden optar por una, por lo tanto no le sirve a un médico irse a instalar ahí, o no puede armar un pool la gente. Entonces se va destruyendo toda la red prestadora, se ha ido destruyendo. Lo único que ha quedado por ahí es el PAM y el APROS manteniendo células. Y bueno, yo creo que hasta que no se solucione la problemática del sector financiador, y vamos a seguir con una salud pobre, estamos con un montón de problemas en ese sector. Por un lado eso, y por otro lado tenemos una medicina en el mundo que va avanzando a un ritmo vertiginoso, que es el avance de la medicina. Este ritmo es cada vez más capital intensivo, más recursos humanos especializados y subespecializados. Y bueno, toda esta tecnología que requiere inversiones en formación de recursos humanos, inversiones en tecnología, en capital, en infraestructura. Si no tenés un sistema ordenado financiador y no tiene un sustento económico con incentivos, todos los años estamos peor. Es decir, que puede haber más cierres de clínicas y centros asistenciales como se ha evidenciado y luego esta concentración en grandes hospitales públicos y privados. Yo creo que la tendencia hasta ahora no veo ningún cambio y puede agudizarse, sí. Ningún cambio de fondo que yo vea que cambie esta situación, no. Sumo a eso lo que ha sido noticia en los últimos días, tiene que ver con los aumentos, especialmente las cuotas de las obras sociales y la empresa de medicina prepaga. ¿Han tenido a ustedes un efecto colateral en ese sentido, en materia de demanda? Yo creo que la salud, el presupuesto de la salud depende de la cantidad de plata que tiene la gente en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es un porcentaje del sueldo, porque es lo que puede pagar. Por un lado tenemos esta realidad económica que el país no está viviendo una buena realidad económica. Estamos viendo el aumento de la pobreza, estamos viendo la caída de la clase media, estamos viendo toda una situación. Y tenemos, vuelvo al sistema de financiación, que con esa plata se crearon un montón de leyes en donde dice toda esta plata tiene que alcanzar para dar todo esto. Y todo esto incluye, por ejemplo, tratamientos con medicaciones muy caras, que no se gestionan. Entonces notamos que cada vez hay menos dinero para el honorario médico o para el derecho sanatorial, y hay una parte de la torta cada vez más grande que se llevan áreas nuevas. O sea, si vos miras del 2020 para acá, en vez de reformar el sistema de salud,
creamos algo así de 40 nuevas leyes con nuevas coberturas, sí, con la misma plata. Ahora, una pregunta, en este laberinto en materia de salud, ¿se puede agrandar esa torta sin afectar al paciente, es decir, al usuario final? Porque también hay varias propuestas de diversos candidatos que plantean la mejora salarial de todos los trabajadores de la salud, lo cual parece un derecho lógico, porque si estamos diciendo primero la salud, tanto maestros como médicos deberían ser los mejores pagos, los policías, pero eso después la realidad no ocurre. Entonces la pregunta sería, ¿se puede agrandar esa torta pero sin afectar el eslabón final que siempre termina pagando estos aumentos? Yo creo que el sistema de salud y la prestación médica es cada vez más compleja. Simplificar que solo sueldo no va a andar. O sea, es programa de formación, veamos por qué no hay residentes en pediatría, por qué no hay anestesistas, veamos por qué faltan. Y no es un tema solo de ingreso, hay que ponerse a remangarse a solucionar todos esos problemas. Y si no funciona, no se cierra esta clínica, se hace inviable, ya hay 400 y pico localidades que no tienen ni servicio de ambulancia. Empezar a repensar cómo hacemos, pero solo con sueldo no arreglamos el problema. Okay. Tenemos que, es bastante más complejo. Creo que lo que está pasando, por ejemplo, el sanatorio, cuando uno ve el sistema de salud dice, ¿y por qué invierte el sanatorio? ¿Por qué el sanatorio quiere seguir sí, el desarrollo de última pregunta la medicina internacional? Con la inversión del sanatorio, exacto. La provincia de Córdoba viene creciendo la población de una forma sostenida y venimos teniendo un decaimiento de la red de prestadores. Y bueno, hay un grupo poblacional que dice, no, yo quiero seguir teniendo salud cuando me pase algo de primer nivel. Como entonces, si fuera un seguro. Sí. Creo que hay un grupo, en el caso nuestro, que está apostando a un país que se va a normalizar. Las inversiones en salud llevan muchísimos años. Nosotros desarrollamos el Hospital del Cerro. Nos llevó 15 años desde que compramos el terreno. Sabemos que no son 2 días. Y hablando de días y tiempos de desarrollo, no quiero dejarte ir sin preguntarte por este gran proyecto que ustedes tienen en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba, particularmente allí Manantiales, lo que se denomina el predio, lo que es el tercer sanatorio Allende o el campus del sanatorio Allende. Bueno, ¿viene avanzando eso? ¿Está paralizado por esta situación? Bueno, todo proyecto grande creía en algún momento que era un tema de que nos traba, lleva un montón de pasos. En su momento cuando hicimos el cerro nos llevó 2 años pasar toda la parte burocrática de autorizaciones que van desde la prefactibilidad y después uno tiene que pasar por tránsito, por ambiente de la municipalidad, de la provincia, por planificación, por un montón de estamentos en donde se estudian un montón de cosas que yo creo que nos va a volver a llevar 2 años, porque esto ya empezamos hace 1 año y medio y... 2 años más en la parte administrativa. Claro, esa parte lleva más o menos 2 años, después tenés la obra, la puesta en marcha, es sumamente complejo el tema de recursos humanos. Lo que a nosotros nos entusiasma esto, que es un proyecto de 15 años, 15 o 20 años, es que nosotros realmente salimos a ver el mundo, buscamos arquitectura hospitalaria internacional, vimos las tendencias, vimos las falencias que tenemos. Nosotros hoy tenemos 55.000 metros cuadrados. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes. Y no nos sobra ni 1 centímetro cuadrado. Y entonces empiezan a aparecer robótica, empieza a aparecer y eso que pensamos que el cerro lo habíamos hecho, es más complejo que una fábrica la cantidad de caños que tiene ahí adentro. Que energía segura, que la energía común, que gases, que aspiración, que oxígeno, que todas las instalaciones eléctricas para los 90 salas de práctica que tiene el sanatorio de distintos equipos y demás. Y lo que veíamos que esta tendencia, todo lo que habíamos planificado, empezamos el primer master plan en la década del 90, nos estaba quedando chico. Y la realidad del cambio en medicina, en la medicina nos hacía
nos lleva a una nueva arquitectura Sí, hospitalaria. sin pensar lo que puede llegar a afectar, lo que es inteligencia artificial y demás. Bueno, te pido brevísimo para cerrar, porque se nos van los tiempos. ¿Algo más que agregar a este proyecto? Yo creo que es un proyecto pensado para la medicina que se viene para los próximos años, para poder seguirle el ritmo a la medicina del mundo y tener una solución para todos los tratamientos nuevos que se vienen. Que en lo que tenemos hoy no entra. Bueno. O sea, y en esa estructura lo vamos a poder hacer bien.